Alabado sea el que vive. Gloria al Eterno. Alabanza al Rey. Gloria a Dios. Vaya buscando en su Biblia. Segunda carta a los Corintios 5:21. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Le damos la bienvenida una vez más a los que se han ido integrando. Le damos gracias al Señor por cada uno de los que ha pasado por acá. ¿Alguien no le ha dado gracias al Señor por el día de hoy? Es un buen momento de hacerlo, gloria a Dios. Si usted que está ahí a través de los medios todavía, ya cayendo el día, usted no le ha dado gracias, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, bendito sea su nombre, santo, poderoso nuestro Dios. Así que ayúdenme a presentarme delante del Señor. Gloria sea al Eterno para poder hablar su palabra. Padre amado, Señor y Dios todopoderoso, aquí está este insignificante ser que es menos que polvo delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, una vez más que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, Dios amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Siéntese, pero no siente su alabanza. El título de esta reflexión es Justicia del Reino. ¿Qué concepto tiene usted de justicia? Alabado sea el Señor. En el día de hoy le pregunté a varias personas sobre qué entiende por justicia, qué concepto tiene. Y algunos se refirieron en términos a lo que es la justicia en términos sociales. Algunos me decían, bueno, cuando hay un conflicto entre dos personas, el juez debe juzgar equitativamente. Otros me decían, bueno, se iban ya ahí a lo ético, a lo moral. Decía, bueno, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Otro me decía, bueno, el que hizo algo, que lo pague. Y podemos ver, o sea, que el concepto de justicia puede explicarse desde varios puntos de vista. Usted lo puede ver desde el punto ético, desde el punto moral, desde la virtud, desde el concepto filosófico, desde un concepto religioso, desde la óptica del derecho, entre otras cosas. O sea, fíjense que tan amplia es la palabra justicia en términos humanos. Por ejemplo, viene esta palabra, aunque no todos los etimólogos parten de la misma raíz. Hay una raíz en latín, que es iustitia, que a su vez es ius, derecho, y su acepción propia es lo justo. Lo justo. Pero hay también otra raíz que viene ya de mucho más antiguo,
es una raíz del proto-indoeuropeo, es decir, lo que le dio origen a esas lenguas que se hablan hoy en Europa, que nos habla de iurare o juramentum también. O sea, ese concepto se explica también de lo que es esa raíz del idioma antiguo sánscrito. Pero nosotros vemos en la Biblia menciona la palabra de justicia más de 200 veces. Y vamos a ver al respecto, desde que Dios escoge a la nación de Israel como su pueblo, entonces Dios establece unas normas a las cuales esperaba que su pueblo le fuera fiel. Por eso también el concepto de justicia vamos a verlo ligado a la fidelidad. Porque Dios espera que nosotros hagamos las cosas correctamente conforme a la ley que Él ha establecido. Entonces estaríamos cumpliendo con la justicia de Dios. Y era lo que Dios esperaba de su pueblo escogido. Que obviamente no fue así. Alabado sea el Señor. Fíjense, hay una parábola que Jesús enseñaba precisamente enrostrándole a los líderes religiosos de su época, tocante a lo que es la justicia. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 20, vamos a leer esta enseñanza que da Jesús, que como sabemos siempre lo hacía a través de parábola. Y aquí nos habla la parábola de los obreros de la viña. Y dice Jesús: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Que resulta que el salario que estaba establecido en esa época para un día, para un jornal de un trabajador, era un denario. Entonces él convino, Jesús está utilizando precisamente en esa enseñanza lo que estaba establecido, que el jornal de un trabajador por el día era un denario. Entonces él en la mañana se fue a la plaza, vio a esos obreros y convino con ellos el pago de un denario y los envió a su viña. Siendo cerca de la hora tercera del día, estamos hablando de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, eso es al mediodía. Luego vuelve a la hora novena, las 3 de la tarde, y también hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, estamos hablando de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo:
y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Le hizo la pregunta: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar al postrero como a ti. No me es lícito, le hace una pregunta, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Tremenda pregunta. Así, dice Jesús, así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Fíjense que el Señor inicia esta enseñanza diciendo cómo es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Y precisamente lo que el Señor quería dejar de manifiesto, porque no solamente en esta enseñanza de los obreros de la viña, Jesús hace esa comparación de los primeros y los postreros, porque también en otra enseñanza Jesús le decía a ellos ya de una manera muy puntual: las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús le hace esa afirmación tan concreta, tan puntual? Bueno, porque la prostituta y los ladrones estaban reconociendo su pecado y se estaban yendo a bautizar con Juan. Recuerde que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecado. Y ellos estaban procediendo conforme al llamado, porque Juan no era sencillamente que una gente venía y se bautizaba, no, Juan hacía una prédica de arrepentimiento. Recuerde, por ejemplo, como aquellos soldados que fueron a bautizarse y Juan le dijo: confórmense con su salario y dejen de estar extorsionando a la gente. Como que cualquier cosa parecida, ¿verdad?, con este tiempo no lo debe de sorprender. ¿Cuánta gente cuando tiene que dar un servicio público, si usted no lleva la mordida, como le llaman, entonces no lo atienden? Yo espero que no estén haciendo lo mismo con los turnos de la cédula, porque hay gente que me dice que todavía no ha podido conseguir un turno. Gente que tiene responsabilidad de trabajo y cogen un permiso y van, y entonces le dicen: no, ya los turnos fueron entregados, tienen que volver a tal hora. Porque
Pero fíjense desde cuándo viene eso, porque si Juan le está diciendo a los servidores públicos que se conformen con su salario y que no estén extorsionando, es porque desde la época de Jesús los funcionarios públicos se dedicaban a extorsionar a la gente para darle un servicio por el cual a ellos se les paga. Porque ese es el asunto. Así es que si nosotros hacemos una comparación de lo que es la justicia en el reino de los hombres y lo que es la justicia en el reino de Dios, o sea, Cristo quiere que tengamos claro esa diferencia. Fíjese que cuando los discípulos discutían de cuál sería mayor en el reino de los cielos, Cristo le hace ahí también esa observación. Se le mira, aquí en la tierra, los gobernantes se enseñorean de su pueblo, pero en el reino de los cielos no es así. Ustedes tienen que ver el ejemplo que yo les he dado. Y ahí le dice el título que como Mesías él tenía. El Hijo del Hombre, dice Jesús, vino a servir, no para ser servido, y a dar su vida por el rescate de muchos. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús le decía a sus discípulos: ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, entonces ustedes lo que tienen que hacer es servir a los demás, porque ese será el mayor en el reino de los cielos, el que le sirva a los otros. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Eso es importante, que nosotros tengamos ese concepto de lo que es la justicia en el reino de los cielos. Fíjese, Dios había establecido en la ley, en nuestra relación de los seres humanos con Él, Dios había establecido que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué resulta? Que todos nosotros pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjese cómo aquí entonces el apóstol nos está hablando a nosotros en la segunda carta a los Corintios. Alabado sea el Señor, porque para entrar en el reino de los cielos hay que adquirir una nueva naturaleza. No puede ser con la naturaleza pecaminosa. Y el Señor comienza a obrar en cada uno de nosotros. Inmediatamente damos el paso de recibir a Jesús. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que, fíjense que ahí hay una condición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces es una pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Estoy en Cristo realmente? ¿Soy una nueva criatura? Y el versículo sigue diciendo que las cosas viejas pasaron. ¿Es verdad que las cosas viejas pasaron en mí? ¿Es verdad que las cosas viejas pasaron en usted? Una pregunta que debemos hacernos constantemente, porque recuerde que estamos todavía en esta carne y necesitamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para ir quitándonos lo que no nos conviene, para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor.
Entonces, si las cosas viejas pasaron, el Señor las hace nuevas para cada uno. Y no es que si le da, porque le dio a Olga y le dio a Jessica, yo voy a creer que ya no me va a dar a mí. No. El reino de Dios, fíjense, la herencia terrenal, mientras más se divide, menos a usted le toca. Pero en el reino de los cielos, mientras más se van agregando los herederos, entonces es más grande la gloria de Dios. Aleluya. Para que la disfrutemos. Santo es el Señor. Porque fíjense, esa nueva naturaleza que adquirimos no es de nosotros. Eso, o sea, no viene porque yo determine hacer esa naturaleza, sino que el versículo 18 lo dice claramente. Esto proviene de Dios. Es de Dios que proviene, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aleluya. Entonces, por eso es que este versículo que leímos al inicio, que nos habla aquí de la justicia, quedamos que todos habíamos pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Que cargó el pecado de cada uno de nosotros en su Hijo amado. Él no pecó, pero la palabra dice que sin haber pecado, por usted y por mí, Él se hizo pecado. Hay que distinguir, no fue que Él se hizo pecador, no, Él se hizo pecado. Porque Él, el pecado de nosotros lo llevó a la cruz, sin haber pecado. Y como la paga del pecado es muerte, entonces Él murió por nosotros. Y cuando esa justicia entonces se aplica a un ser humano, para que la justicia de Dios se aplique en él, o cuando recibe a Jesucristo, cuando lo acepta, cuando pone su fe en lo que Él hizo y le entrega su vida, renuncia a su condición de pecado y le entrega su mente y su corazón. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz nos lo aplica a nosotros. Es que la muerte de Jesús fue la muerte suya y la muerte mía cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en el tiempo que venga el juicio, porque usted sabe que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y allí va a haber un acusador. José Miguel, ¿qué va a decir el maligno? Ah, pero ese era un fornicario, un adúltero. Y peor aún, mira, ese era incrédulo, no creía en ti. Y entonces Jesús le dirá, pero en 1992, Él renunció a su vida de pecado y se entregó a mí. Y yo morí por Él en la cruz. De manera que apártese de ahí, que usted no tiene vela en este entierro. Por decirlo como dicen los muchachos del barrio. Porque a cada uno Satanás le tiene su pedigrí de cuando Él nos tenía cautivos. Porque todo el que está sin Cristo en este mundo está bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que establece la palabra en Primera de Juan 5:20. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor quiere
escapemos, o que los que no han hecho escapen de ese dominio y le reciban a Él, para que la justicia de Dios sea aplicada a Él. Porque es que Dios es justo. Y si Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y ninguno de nosotros por nuestra propia cuenta podíamos redimirnos de nuestros pecados, porque todos habíamos pecado, y resulta que tenía que ser. Fíjense cómo el Señor paulatinamente fue llevando al pueblo, estableció la liturgia de llevar un animal inocente, sin mancha, sin defecto, perfectamente sano, a sacrificarlo por el pecado de esa persona que lo ofrecía. Pero eso era solamente un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Por eso fue que Juan, como ellos, para el perdón de sus pecados, sacrificaban el cordero. Entonces, cuando Juan ve por primera vez a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Por eso es que entonces este versículo se aplica para que la justicia de Dios pueda alcanzarnos, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y fíjense que es más lejos todavía lo que hizo Jesús. No solamente Dios lo hizo pecado, sino que Dios lo hizo maldición. Porque la propia ley de Dios estaba establecido que maldito el hombre que es colgado en un madero. ¿Y a dónde colgaron a Jesús para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y recibir el don de la vida eterna? Colgado en una cruz. El que da la bendición por usted y por mí se hizo maldición, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados y así el Señor darnos el don de la vida eterna, porque Dios estaba cumpliendo con lo que es su propia justicia al permitir que su Hijo amado ocupara el lugar de los pecadores para poderle perdonar sus pecados a todo aquel que le reciba. Gloria sea el Eterno. Y fíjese cómo Jesús lo dice en Juan. Vamos a buscar Juan 5. Gloria sea el Eterno. Aleluya. A partir del versículo 19. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Y sigue diciendo el Señor: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y fíjense, ahí Jesús estaba hablando no de los muertos que estaban en los sepulcros, sino de nosotros, como dice Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, los que todavía estamos vivos en este mundo, pero espiritualmente muertos por la condición de pecado. Entonces, aquí los que hemos oído la voz de Él y hemos atendido a su llamado y hemos creído en Él, entonces hemos pasado de muerte a vida. Alabado sea el Señor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ve que hay una distinción aquí de los que estábamos vivos pero muertos en pecados y los que murieron, que están en un sepulcro, pero viene la hora cuando van a escuchar la voz. Y Daniel lo dice claramente. Daniel capítulo 12, del 1 al 3. O sea, allí se despertarán, unos vendrán a la vida eterna y otros a condenación perpetua. Porque ahí se cumple lo que está establecido en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. El que murió y no se puso su seguro de vida espiritual, no el seguro de vida que le brindan esas compañías por ahí, que cuando usted lo necesita no aparece. No, el seguro es la fe en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos va a librar de esa condenación que nos tocaba. Como dice Estanislao Marino, o el único malo aquí era yo. No, dice que todos habíamos pecado. Entonces todos estábamos condenados. Pero hay una diferencia en nosotros que hemos puesto la fe en el Señor y los que en esta noche nos están escuchando y van a poner su fe en el Señor para poder escapar de esa condenación. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, los que lo hicieren, aquí Cristo nos habla también, cuando sean levantados, los que lo hicieren, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. ¿Y qué es lo malo? ¿Y qué es lo bueno? Bueno, la palabra nos dice a nosotros claramente que esto es por gracia, que no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Porque la salvación es un regalo de Dios, pero con una condición: por la fe puesta en Jesús. Porque si usted me quiere hacer un regalo a mí y yo no lo acepto, no lo recibo, me pierdo el regalo.
Entonces Dios nos está haciendo un regalo si ponemos la fe en Jesús. Porque solo a través de Él hay vida eterna. Solo a través de Él hay perdón de pecados. La palabra lo dice claramente. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el Señor. Amigo, amiga, que nos escucha, ¿en qué posición usted se encuentra? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de justicia? Dios quiere que usted alcance la justicia de Él, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Él sin haber pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Quiere usted entrar en la justicia de Dios? Entonces tiene que recibir a Jesús. Si usted está dispuesto o dispuesta, le invito a repetir conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaró Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional en República Dominicana. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de nosotros, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatá! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga.